Te decimos, Padre Santo, que seas tú llenándonos, que seas tú revisando, Señor, para que nos ayude a cambiar, Padre Santo. Porque lo que más necesitamos, Señor, es esa transformación, ese cambio, Señor, esa vieja manera de pensar, porque pueda que ya no vivamos en esas prácticas de nuestra vida anterior, pero aún, Señor, algunos pensamientos todavía no se han podido erradicar de nuestra mente, de nuestro corazón. Cada uno que sea liberándonos de aquellas cadenas que a veces de aquellos lazos que ha venido siempre quieren que nos apartemos de tu camino, Señor. Por tu gracia, Señor, que a pesar de que nosotros cometemos errores, que a pesar de que nos equivocamos, que a pesar que a veces tenemos pensamientos de nuestra vida pasada, Señor, pero sabemos que contamos contigo, Señor. Sabemos que tenemos un amigo ahí. Por eso hoy, Señor, te pedimos que esa palabra que nosotros a veces conocemos, palabra que a veces tenemos grabada, Señor, en nuestra mente, pero que esa palabra transforme nuestras vidas, que esa palabra transforme nuestros corazones, Señor, que esa palabra nos haga personas nuevas, Señor. Hoy te pedimos de corazón, Señor, no de labios, Padre Santo, sino de corazón, Señor. Ese corazón que tú quieres que cambiemos, Señor, que tú has prometido que nos regalará que nos dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo, Señor. Por eso hoy clamamos a ti de corazón, Señor, con todo el amor, ese amor que aún debe crecer en cada uno de nosotros, Señor. Pero es ese amor que fluye, Señor, en cada oración, en cada alabanza, Señor, que nosotros te elevamos a ti, Padre Santo. Hoy te decimos, Señor, ayúdanos porque tú eres nuestro ayudador. Ayúdanos porque sin tu fuerza no podemos, Señor. No podemos hacer nada, Señor. Por eso hoy te decimos, Padre Santo, que te entregamos nuestra vida en espíritu, en alma, en corazón, en mente, Señor, porque queremos realmente ser transformados y renovados para vivir contigo, Señor, y no solo en la tierra, sino allá en ese encuentro, Señor, en la eternidad. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ustedes me van a perdonar, pero yo no sé por qué. Por más que tal vez que mi voz como que a veces me falla un poquito. Nosotros conocemos, yo sé, el mensaje de hoy la palabra no es desconocida, porque el mensaje del Señor sí es profundo en el sentido de que nos lleve no solamente a la palabra, sino a ese cambio que nosotros necesitamos como cristianos, como creyentes y como hijos de Dios. Porque esa es como esa lucha que nosotros tenemos permanentemente, que tenemos que cambiar porque el Señor nos pide santidad y perfección. Entonces, esa es la lucha del cristiano para poder nosotros, y Él nos da armas. Por eso es tan importante estudiar la palabra, meditar la palabra, que el Señor nos confronte conforme a la palabra, porque de lo contrario se convierte en un círculo vicioso simplemente leer por leer, sino que nosotros podamos recibir, como decimos, palabra revelada en cada encuentro con el Señor.
Yo digo a veces, no es a veces la cantidad, sino la calidad en que nosotros realmente podamos darle al Señor, porque el Señor siempre está. Él dice que tiene los ojos puestos en nosotros, pero nosotros somos los que tenemos que buscarlo, tenemos que ir. Tiene los brazos abiertos, y no solamente nosotros como hijos, sino también los que están en el mundo. Él tiene los brazos abiertos, pero hay unos requerimientos. El Señor nos ama, y Él ama su creación, pero para que Él realmente nos ame como debe ser, Él nos exige, yo digo, son mandatos, porque los mandamientos son mandatos que nosotros tenemos que cumplir. Entonces, yo le di el nombre que dice reciprocidad de la palabra de Dios a esta enseñanza. Porque siempre hay un dar y un recibir y un dar. Yo decía, el Señor nos llama y nosotros tenemos que responder. El Señor nos busca y nosotros tenemos que ir a ese encuentro. El Señor golpea, nosotros abrimos la puerta y nosotros le decimos siga. Con el hecho de abrirle la puerta, bueno, pues eso es lo que con el Señor cambian un poco las cosas que con las personas, porque puede que nuestra puerta vaya a golpear a una persona, pero en ese momento nosotros no podamos atenderla, o sea una persona que no conocemos y que realmente, y menos en este medio donde hay mucha inseguridad, pero con Dios nosotros sabemos que tenemos seguridad, que si nosotros le abrimos, y que es abrirle la puerta a Dios, es abrir nuestro corazón, de verdad, que no es fácil, pero tampoco imposible, porque las cosas con Dios nos exigen disciplina, y nosotros a veces somos disciplinados para unas cosas, pero para Dios no. Realmente tenemos que ser sinceros, no tenemos la misma disciplina, y lo digo por experiencia. Cuando uno trabaja, y todos los que trabajamos o hemos trabajado, sabíamos que teníamos que estar a una hora específica, teníamos un horario, nos citaban a unas reuniones, bueno, en fin. Pero mira que esa disciplina y esa puntualidad que lleva la puntualidad hoy, es también como que, yo digo, no es que se pierda la responsabilidad y la puntualidad, perdón, sino que nosotros nos hemos acostumbrado siempre que como que nos esperen, ¿cierto? Y es en todos los ámbitos, que nos esperen. Pero para Dios realmente no podemos decirle que nos espere, porque estaríamos dejándolo a un lado, no le estaríamos dando el primer lugar. Sí. Entonces, eso debemos nosotros de reflexionar, porque es la reflexión de eso. ¿Qué recibo de Dios? De Dios recibo todo, todo. ¿Qué le estoy dando a Dios? ¿Será que sí le estoy cumpliendo? ¿Será que sí estoy haciendo las cosas, o mi vida actúa conforme a la voluntad de Dios? Él nos pide, pero es que la voluntad de Dios hay que saberla entender. Sí, dice que es buena, agradable y perfecta, pero nosotros sí estamos respondiendo a esa voluntad, lo que Dios quiere que nosotros hagamos para agradarle a Él, porque es para agradarle, eso nosotros lo sabemos. Entonces, en ese, digamos, en esa reciprocidad, que nosotros le llamamos, también puede ser como el feedback, la comunicación con Dios es un diálogo, y en un diálogo siempre hay un emisor y un ¿qué? Y un receptor. Sí, ya sea de un lado o del otro. Entonces, lo mismo es con el Señor. Cuando vayamos a la presencia del Señor en oración, en lectura, en alabanza, siempre estemos como muy atentos qué es lo que el Señor a través de eso, porque no solamente vamos a pedirle, no,
Tenemos que alabarlo, tenemos que decirle, Señor, perdónanos porque nos hemos equivocado, me arrepiento, depende, digamos, la magnitud de cosas que hayamos hecho. Siempre tenemos que estar diciéndole al Señor que nos perdone, y aún más si es un pecado, inmediatamente, porque para eso tenemos aquí al Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, viene hoy la enseñanza de que nosotros miremos, el Señor a través de su palabra nos da todo, pero para eso tenemos que buscarlo, para eso tenemos que ir a su presencia, sacar tiempo. Yo reconozco que las personas que trabajan y aún las que estudian, pues tienen, el tiempo es limitado, pero eso tampoco impide que se haga. Él sabe y conoce cuál es la situación de cada uno de nosotros. Entonces, él no, yo creo que no le va a pedir a Esperancita al mismo tiempo que me puede pedir a mí, porque él sabe que yo no tengo un trabajo, que yo no tengo que cumplir unos horarios muy estrictos, que yo soy una persona que manejo un tiempo mayor, y lo mismo de Luis Humberto, lo mismo de Miguel Ángel, pero yo digo en el caso de Clemencia, en el caso de Ramirito, es diferente porque nosotros tenemos más tiempo para Dios. Y ahí es cuando también, cuando nosotros tenemos más tiempo, entonces, de orar y pedir por las necesidades de nuestros hermanos, por las necesidades de nuestra congregación y por las necesidades de la iglesia en todas las naciones del mundo. Porque yo siempre, es algo que el Señor ha puesto aquí, en que nosotros somos una partecita de esa iglesia, de la iglesia del Señor. Y entonces, si nosotros no podemos ser como islas, no. En la oración tenemos que, así como nosotros no sabemos los enfermos, pero decimos por todos los enfermos de tu iglesia, Señor. Cuando sabemos, por lo menos acá, cuando pedimos por los enfermos, ya sabemos sanidad por el pastor Antonio, sanidad por Berly, bueno, ya, sanidad por Esperancita. Y mire qué bueno saber cuando las personas tienen una necesidad. Y a veces no necesariamente de sanidad, porque es que las necesidades y las situaciones no son solamente en el ámbito. Lo que pasa es que sí, la salud nos afecta, ¿cierto? Es como el motor de nuestro ser, de la vida, muy bien. Ay, preciso, cada vez, no sé, y eso que no he hablado mucho, pero tal vez canté muy fuerte. Bueno, vamos a revisar en Santiago 1:22, por favor. Bueno, sí. Santiago 1:22. ¿Qué nos dice el Señor en este versículo? Sí, por favor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Exacto. Entonces, lo que nosotros siempre, o el pastor nos, en alguna de las prédicas que ha hecho, es que no nos conformemos solamente con escuchar la palabra. Esa es una partecita. ¿Qué pasa cuando escuchamos solamente? Sí. O las palabras las podemos tener hasta muy grabadas, pero si no la llevamos ¿a qué? A la práctica, a la acción, de nada sirve. Uno a veces, cuando uno está iniciando, uno dice, pero bueno, ¿yo cómo puedo llevar
como hacer visible, ¿no? Como poner en acción la palabra de Dios. Pues claro, cuando uno está iniciando no conoce. Primero uno no conoce el texto, al menos para hablarle a la gente, que es lo que hoy en día yo trato de hacer donde yo puedo. Porque hay veces que lo mínimo que uno puede es cuando las personas están tomando un tema y uno puede intervenir, solamente puede uno decir, pero la palabra de Dios o escrito está en la Biblia, que esto es así, así o así. ¿Cómo reflejamos nosotros el amor? Porque nosotros decimos que amamos y es una palabra muy popular, ¿cierto? Y te amo, uno escucha por todas partes, te amo, te amo. Por lo menos en la relación de pareja, te amo, pero cuando puede le da sus puños. O la trata mal, o hay también un maltrato psicológico. Entonces, ¿será? Y uno a veces dice, inclusive yo a veces le digo al pastor, yo no creo que en nuestras iglesias, dice, eso se da en varias, porque el grado, digamos, todas las personas que van a una iglesia no son verdaderos creyentes. No. Y nosotros, esta iglesia que es tan pequeña, que a mí sí será lo que más me llama la atención, porque aquí no es multitudes, no. Aquí nosotros nos sabemos el nombre, aquí nosotros nos podemos saludar, aquí nosotros podemos despedirnos, podemos intercambiar, así no puede ser mucho, pero podemos intercambiar palabras, intercambiar, bueno, al menos preguntar cómo está, en fin. No es como hasta luego y si acaso, y eso ni conoce el nombre del que está aquí, ni él conoce el nombre del que está acá. Llegan, entran, se sientan y vuelven y salen. Entonces, ¿ahí será que hay amor entre hermanos? Que ni siquiera se saludan. Yo creo que si el pastor no dice, desen un saludo, a lo mejor ni se saludan. Pienso yo en esas iglesias que son. Entonces, siempre tenemos que mirar, yo siempre cuando yo digo, Señor, ¿cómo puedo llevar? O siempre le pido al Señor, ¿cómo puedo hacer de tu palabra un hecho? Entonces, por favor, sí. No más que testimonio, ese que por lo menos en el caso de dar amor, sí. Entonces, que no sean solo palabras, sino hechos. ¿Cómo podemos nosotros en la vida cotidiana demostrar ese amor? Con la ayuda, con la ayuda. Si nosotros sabemos que hay una persona que necesita, bueno, yo digo, por lo que yo me muevo en el ámbito de la parte social, pues yo digo, bueno, a veces no escatimo ciertas cosas para poder ayudar a las personas. Digo, el Señor proveerá. Eso es algo que yo tengo, digo, el Señor proveerá. Porque uno sí tiene, no lo que le sobre, sino lo que uno pueda sentir. Hoy no puedo comprar esto o tal cosa que no era prioritaria, pero con eso yo ayudé a una persona. Mire que ahí es donde se muestra el verdadero amor. No decirle, ay, pobrecita, esto, lo otro. Claro que se puede orar. También se puede orar. Cuando nosotros tenemos, digamos, el don de la oración, porque para mí es también como un don. No todas las personas tienen la misma facilidad de orar. Sí. Y cuando la persona lo permite, hay veces en el hospital, que es donde yo manejo digamos, la parte de ayuda, uno va a orar y la gente es un poquito como, pues porque no quieren conocer, aunque uno no les pregunta, si ellas quieren comentarle por qué está llorando, por qué está triste, pero pues uno ora, ¿no? El Señor es el que conoce, el Señor es el que da, porque uno es un instrumento. Sí, nosotros no podemos decirle a la gente que nuestra oración no, es la oración de Dios, es el poder de Dios. Es el poder de Dios que actúa en nosotros. Pero por eso nosotros tenemos que ser muy resilientes a su palabra y muy atentos a su palabra. En Hebreos 4, 12 y 13 dice, busquemos Hebreos 4, 12 y 13.
Aquí nos complementa. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que tener, saber y tener la certeza? Que la palabra de Dios es acción, es viva, o sea, actúa. Y en eso pueda que la duda afecte un poco cuando nosotros vamos a orar. Y lo puedo decir por experiencia, porque la duda es uno de los enemigos más grandes en la fe. Puede que no es la relación con Dios, pero sí en esa fe. En la fe, eso sí es como el enemigo número uno, pero aquí nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, que es activa, es dinámica y tiene poder, lo que decíamos. Tiene poder. Por eso es importante declararla, decirla, no pensarla solamente, sino decirla. Si la sola palabra, y eso decían los psicólogos y los estudiosos de la mente, que la sola palabra tiene poder con el solo hecho de decretarla, de hablarla, de decirla, mucho más la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que, digamos, es la esencia de la vida misma del Señor, de su obra, porque Él no es un Dios, Él es un Dios de vivos. Él es un Dios que oye. Por eso aquí dice que es manifiesta y que no hay nada oculto. No hay nada ante los ojos de Dios. Por eso yo creo que uno lo hacía pues en la ignorancia, porque el desconocimiento es ignorancia. Cuando uno solamente se conformaba, uno era religioso, ¿cierto? Nosotros éramos religiosos. Íbamos a misa y eso de vez en cuando. Allá leían evangelios y leían otra palabra, pero después entraba por aquí y salía por acá. Y uno no tenía nada, realmente ningún conocimiento de lo que significa la palabra de Dios. Entonces, uno decía mentiras, uno pecaba, juraba. Yo recuerdo que cuando pequeñita yo ponía a Dios por testigo, imagínate, la ignorancia. O hacía cosas que decía, no, como nadie me ve, entonces yo puedo hacer las cosas y quedo bien. Pero nosotros sabemos que tenemos un Dios que oye, que ve y que castiga, que reprende. Pero a veces no le tememos. ¿Por qué? Porque como nosotros no vemos, digamos, como la corrección inmediata, entonces pensamos que podemos seguir actuando de esta manera o de esta otra forma. Entonces ahí es donde tenemos que mirar que Él tiene los ojos puestos. Y toda la Biblia, se puede decir, la palabra desde Génesis, por eso hay que leerla toda. Hay que leer, el pastor nos recomendaba primero leer el Nuevo Testamento varias veces para luego sí empezar con el Antiguo porque es más fácil de entender. Yo así lo he hecho. Entonces, si nosotros miramos en todo el transcurso, todos los libros, las cartas, siempre Dios nos habla, pero Dios también quiere de nosotros. ¿Qué quería del pueblo de Israel? Que fuera un pueblo obediente, ¿cierto? Que tuviera en cuenta todas las cosas que Él mandaba a través de los profetas. Ahora ya no tenemos profetas. Tenemos su palabra y tenemos unos ministros que nos ministran desde el altar, que se llaman pastores,
que se llaman evangelistas, que se llaman profetas, que se llaman apóstoles, y son 5, pero no recuerdo el otro. Bueno. Entonces, tener en cuenta, esto más que aprendizaje es un recorderis y una reflexión. Porque cuando a nosotros nos están, yo siempre digo que la palabra de Dios es como esa gotica de agua que va entrando, como en la piedra, con el tiempo que va formando un huequito, Sí. Entonces, para mí, yo siempre he tomado como la palabra, por eso hay que leerla, releerla y cada vez meditarla, hablar con Dios, orar, es el mismo, a veces en diálogo, a veces en una oración fluida. Exacto. A veces preguntarle, Señor, ¿por qué esta parte de la palabra yo no he podido a veces entenderla, a veces ponerla en práctica, vivirla para hacer testimonio, sí. Bueno, ahora vamos a mirar en Ezequiel. Entonces ya tenemos que la palabra de Dios tenemos que llevarla a la acción, ¿cierto? Que la palabra es viva y eficaz. Que nosotros no nos podemos esconder de Dios, no podemos ocultarle nada a Dios. Él está aquí en medio de nosotros. Sí. Él nos está escuchando y Él sabe lo que hay en el corazón y en la mente de cada uno de los que estamos, sí, de los que estamos aquí. Ahora vamos a mirar Ezequiel 11, 19 y 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Sí. Amén. Aquí el Señor, ¿qué nos está diciendo? Que nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pero ¿para qué Él nos va a dar? O Él ya nos lo dio a nosotros. Porque aquí les estaba diciendo al pueblo, pero nosotros ya somos ese pueblo que hemos escuchado, escogido por Dios y que estamos ahí caminando y obedeciendo, pues a que, como decimos, no somos perfectos, pero ahí vamos de la mano de Dios. Entonces, ¿qué les está diciendo? ¿Cuál es esa connotación o para qué el Señor nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo? Para que andemos en qué? En sus ordenanzas, en sus decretos, en sus mandamientos, en sus leyes, y que seamos ¿qué? Su pueblo, seamos su pueblo. Y Él será nuestro Dios. Entonces, Él nos está pidiendo, y para eso Él nos da, yo siempre sí le pido al Señor un nuevo corazón y un nuevo espíritu, porque es que nuestro espíritu está contaminado todavía. Y Él después habla de que ese espíritu no lo cambia ¿por cuál? Por el Espíritu Santo. Más adelante. Entonces, el Señor, y eso es lo que nosotros tenemos que llevarnos hoy, que hay que la palabra de Dios tiene que vivir en nosotros, que la palabra de Dios nos tiene que transformar y nos tiene que, como cada uno sabemos cómo estamos frente a la palabra, pues entonces ahí es cuando tenemos que pedirle al Señor, ayúdanos, cuando dice Señor, ayuda a mis debilidades. Inclusive hay una palabra que dice, ayuda a mi incredulidad. Sí, por ahí en un evangelio, no recuerdo. Sí. Entonces siempre, porque a veces cuando no tenemos dificultades, pensamos que estamos bien. Puede que estamos bien acá en la tierra, pero espiritualmente, ¿cómo estamos? Que es, sí, ante Dios. ¿Cómo estamos? Entonces, en ese sentido, es la enseñanza que hoy reflexionemos, que hoy le digamos al Señor después, porque la palabra tiene que llevarnos a ese mover espiritual. ¿Cómo estoy? Señor, revélame, porque a veces creemos que estamos bien. En Proverbios
Vamos a mirar también Proverbios 4, 20, 21 y 22. Sí. 20 hasta el 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todos. Mira, amén. Aquí está muy claro. Mire que la palabra de Dios es muy clara cuando a veces dicen, no, pero las personas que, inclusive, las personas dicen, no, pero es que eso es difícil entender la palabra. Sí, que se vuelven, sí, yo escuché, ustedes saben que yo trabajé en el campo y pues yo tenía relación, había una chica, pero ella sí me decía que ella era muy devota de San Judas, pues yo en esa época pues también era religioso, pues que ella era muy devota y parece que ella le afectó la mente, tuvo trastornos mentales. Sí, pues yo creo, ahora que ya conozco la palabra, pues claro que sí, porque pues nosotros sabemos que los santos, para nada. Los santos somos nosotros cuando lleguemos a la santidad y a la perfección. Amén, sí. Bueno, pero aquí, ¿qué nos dicen? Que tenemos que prestar atención. ¿Será que cuando nosotros venimos aquí, sí prestamos la atención requerida? Yo no, cada uno se responderá, le responderá a Dios, porque Él es el que tiene los ojos puestos en nosotros. Yo a veces sí, Él es muy, pues aquí uno puede que sí mire las personas porque cuando son pocas, pero en una iglesia grande al pastor le queda muy difícil, sí, como mirar y poder opinar, observar y en fin. Entonces, Él nos dice que tenemos que estar muy atentos. Y no solamente cuando venimos, sino cuando vamos a su palabra. Cuando alguien nos hable de las cosas de Dios que nosotros sabemos que son reales, que tienen, que la persona que está hablando es una persona de Dios. Exacto, sí. Que no, que dice, no se aparten de tus ojos. O sea que siempre las tenemos que tener ahí presentes. Presentes. No es que las voy a dejar hoy aquí porque me voy de cine o me voy de paseo, entonces yo dejo aquí las cosas de Dios, no. Y nos dice, además de tenerlas aquí, de tenerlas presentes, también nos dice que la tenemos en el corazón. En el corazón, porque para Dios nuestro corazón es lo más importante, lo más sagrado y lo más importante. Porque ¿qué nos dice? Que de él mana nuestra vida, nuestra vida. Dice, porque son vida a los que las hallan, o sea, a los que las hallan es a los que viven su palabra, y medicina a todo su cuerpo. Entonces a veces yo digo, Señor, cuando las personas, claro que el Señor también a veces tiene, pues tiene un propósito con cada uno de nosotros. Hay un plan general, y eso ya el pastor el pastor Mauricio ya nos ha dicho. El plan general de Dios está en la Biblia. Pero el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros, como nosotros somos seres individuales. Entonces, y Él conoce, Esperancita tiene unas necesidades, unos deseos. Luis Humberto, a pesar de que hay una relación de esposos. Miguel Ángel, que también, cierto que a nivel de familia hay unos objetivos comunes, pero a nivel de cada uno hay unos objetivos individuales. Entonces, lo mismo pasa con el Señor. El Señor, Él dice que todos tenemos que alcanzar una estatura y una medida. Pero cada uno va, no de la misma manera todos vamos a llegar, ¿no? Unos irán más rápido, otros irán más lentos, pero todos vamos por el mismo camino. Todos vamos guiados por Dios a través de su Espíritu, del Espíritu Santo. Entonces, tenemos la atención, sí. Y ahí es cuando, Dios mío, que eso es un proceso también cognitivo.
Claro, es un proceso que nosotros, porque a veces leemos, Dios mío, y como que no se nos queda nada, y ahí hay como una lucha, bueno, en fin. Pero pues de todas maneras el Señor, por eso digo, el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Si se nos olvida, Él dirá, bueno, esta señora ya tiene sus años, ya la memoria no es lo mismo que un joven, que un niño, que capta todo y recita. En cambio nosotros no. A mí me cuesta ya mucho trabajo, por lo menos memorizar, me cuesta mucho trabajo. Pero sí dejo como la parte central del mensaje sí se me queda. Cuando yo leo la palabra, digo, Señor, esto, sobre todo cuando voy a orar. Recuerden que nosotros tenemos, el Señor quiere que nosotros oremos conforme a la palabra, por eso tenemos que grabarnos, porque ahí si nosotros estamos pidiendo sanidad, nosotros decimos, Señor, pero es que en el proverbio o en tu palabra dice que tú nos darás medicina a todo nuestro cuerpo, Señor. Ayúdame a ser atento, ayúdame a que su palabra se me quede grabada aquí para yo poder pedir, para yo poder orar, para yo poder exaltar su nombre. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Aumentar, sí, aumentar, solidificarla. Yo digo, Señor. Miremos lo que dice el Proverbio 1:7. Es algo que también nosotros tenemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, entonces, exacto. Es algo que nosotros tenemos que trabajar mucho, pedirle al Señor. Porque recuerden que el temor el pastor Mauricio decía que no solamente se queda en una de algo de reverencia, ¿no? De respeto reverente, sino también de un temor físico. Y está en la Biblia, lo podemos ver cuando el Señor se aparece allá en la zarza, en el pasaje de la zarza, que el fuego del Señor desciende y qué pasó con el pueblo de Israel. Ellos se llenaron de miedo, miedo físico. Y por eso le dijeron a Moisés que él fuera el intérprete porque ellos no eran capaces. Y más porque sabían que iban a morir, iban a morir. Entonces ahí miramos que el temor de Dios también es un temor, además de ser un temor de reverenciar su nombre, de obediencia, de amor, es un miedo, como nosotros llamamos, un miedo que invade nuestro ser completo. Porque ¿qué pasa cuando a nosotros nos da miedo? Ay, las personas reaccionan de diferentes maneras. A unas no nos dejan levantar de donde estamos, otras gritan, otras lloran, otras dicen palabras, bueno, en fin. Entonces, pero es físico miedo que nosotros tenemos que tenerle al Señor. Yo escuchaba que temor, sí, temor, pero ese temor también se convierte en miedo. Que como nos han dicho que como es un temor de reverencial y que como Dios es amor, que no produce miedo, pero sí hay un miedo físico, hay un miedo físico. Fuera de esa, decir, Señor, me arrepiento y llorar y de acuerdo a la magnitud de la falta que uno haya cometido. Porque no es decirle al Señor, mire que es que volví a pecar. No, Él quiere un arrepentimiento de verdad, que nos avergoncemos delante de Él, que nos humillemos delante de Él. Pero nosotros a veces no lo hacemos como en una forma muy irrespetuosa. Ay, Señor, perdóname porque otra vez me equivoqué. No, hacia allá va ese temor de Dios. Y también lo podemos ver pero no lo vamos a leer, en el Proverbio 9:10, que dice, es que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. O sea, no, lo mismo es el temor de Dios es el principio de la sabiduría, o el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces sí tenemos que ir. Los que nos podemos arrodillar, claro, tenemos que arrodillarnos cuando nosotros vayamos a decirle al Señor que nos perdone.
Esa es quebrantar nuestro corazón. Porque muchas personas lloran y a veces dicen, ay, pero es que los cristianos lloran mucho. Sí, es que, o hacen llorar cuando se les lleva la palabra. Entonces es que nosotros a veces nos tratan como pues, la gente que no sabe que somos crueles, que hacemos llorar a las personas. Cuando realmente nosotros no somos. Es el Espíritu Santo, es el que nos lleva y es el que nos da la palabra en cada situación donde yo no sé si yo les conté a ustedes que yo siempre he orado por los enfermos y a mí me da una tristeza pues en esa época porque yo tenía una lista y yo iba como tachando cada vez que se moría. Yo le dije al pastor, yo le dije al pastor Mauricio, yo le dije al pastor Mauricio, me siento como triste mirar que ya mi lista de 10 no quedan sino como 3. Entonces me decía, no, Ludmila, claro, porque yo apenas estaba empezando, yo siempre he tenido como esa tendencia a orar. Yo digo, no conozco a esa persona, Señor, y a veces me piden oración o así no me pidan oración, pero yo oro. Y más allá en el hospital que uno, sí, que es, sí, muchísima. Entonces él me decía, no, Ludmila, no se preocupe porque el Señor es el que escucha. Y una vez fui a orar y la persona reaccionó, ¿no? Dije, ay, Señor, las primeras veces pues uno se siente como que uno, pero digo, ya en este momento mi crecimiento espiritual y mi fe es diferente, hace 3 o 4 años. Entonces yo sé que si hay reacción en la persona, que si hay reacción en la persona es porque el Señor está obrando, ¿sí? Eso sí, no sé cómo será el obrar del Señor. Yo les pido sanidad no solo para el cuerpo, sino para el alma, para el cuerpo, para el espíritu, para el corazón y para la mente, que sea una sanidad integral. Porque yo le digo, Señor, y siempre digo, ¿de qué sirve? Porque a mí nunca se me olvida, ¿de qué sirve que lleguemos el día que el Señor decida llevarnos, que lleguemos sanitos? Pero ¿cómo está nuestro espíritu? Y lo mismo con las personas por quien oro, ¿no? Como que el Señor les dé sanidad, pero lo más importante es que el Señor tenga misericordia para que ellos no se pierdan, para que ellos alcancen, sí, alcancen la salvación. Exacto, alcancen la salvación. Pero vamos ahora a leer qué pasa cuando nosotros rechazamos la sabiduría. Sí, porque mire que en Proverbios, no sé si ustedes son lectores de Proverbios, yo leo Proverbios todos los días. Y si me preguntan, no me sé ninguno de memoria, la verdad. Pero yo los leo, yo le pido oro conforme a ellos, bueno, en fin. Puede que mis oraciones no sean largas, a veces son cortas, depende. Salmos y proverbios todos los días. Se necesita que sea un día pero de todas maneras yo trato de decir, bueno, ayer no leí, entonces hoy me pongo como al día. Entonces, en Proverbios 1, ahí mismo, del 24 al 31, porque ahí es donde nosotros debemos empezar a mirar que el Señor nos pide a nosotros, no porque Él necesite de nosotros, no, pero nosotros sí necesitamos de Dios todo y aún más, que es lo que Él quiere de nosotros, la salvación, que nosotros alcancemos la salvación. Ya en Proverbios 1, del 24 al 31, vamos a ver. Clemita, por favor. Por cuanto llamé, no quisisteis oír, escondí mano, no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi resolución no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando viniere lo que tenéis. Cuando viniere terminar destrucción lo que tenéis, y vuestra calamidad llegáis como un colectivo. Cuando sobre vosotros viviere tribulación injusta, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reparación mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de su esperanza los matará. Ya. Entonces, mire que
que son palabras duras. Palabras duras, y yo creo que a veces las hemos leído, pero como que no les hemos dado la atención que se merece. Dice, recuerda que dice que la sabiduría llama, que la sabiduría está en todas partes. Dice que está a la entrada de la ciudad. Y la sabiduría llama a las personas que la requieren, ¿no? Pues a todos, porque nosotros no podemos decir que somos sabios. Entonces todos estamos en el camino de la sabiduría. Y también la palabra dice que si no tenemos o que si queremos más, que la pidamos y nos la da el Señor de manera abundante y sobreabundante. Y ahí dice que seremos, como no atendemos, como no le damos, ¿y de quién viene la sabiduría? Del Espíritu Santo, de Dios a través del Espíritu Santo. Y recuerden que una de las cosas que el Señor dice es que sí, que si alguno está falto, que la pidamos y Él nos la da de manera abundante. Sí, y sobre, sí. Entonces, dice que Él se reirá de nuestra calamidad y se burlará cuando vinieren las cosas, la tribulación, la enfermedad, la angustia, la depresión, porque no quisimos atender. Por eso hay que leer Proverbios. Proverbios nos enseña cómo debemos mejorar. Hay cosas que hay que dejar, que uno lo hace como a mí cuando dice que uno no debe ser fiador, algo así, codeudor de otra persona. Eso, porque uno a veces lo hace, pues lo hace como con un cariño, pero para el Señor no es agradable. Claro que el Señor también dice, pues, ya después, el Señor también dice que si no tenemos con qué responder, que hasta nuestra cama se llevarán. Y es la verdad. Entonces, yo decía, ay Señor, menos mal que cuando yo fui codeudora, no, pues sí, no hubo inconvenientes con esa persona. Pero uno trata en lo posible. Sí, claro. Uno trata en lo posible, porque si eso no le gusta al Señor, si eso no es de Dios, como decimos, pues hay que... Claro que si nosotros le vamos a decir al amigo o a la amiga que eso no es de Dios, después van a decir, no, pero que Dios tan egoísta, que Dios tan... Hay que saber cómo... No, pero uno tiene que pedirle al Señor, ay, Señor, ayúdame, porque yo en eso he fallado y estoy fallando. Y yo tenía una amiga que siempre me pedía un favor todos los años. Y en este año no me pidió el favor. Digo, el Señor me escuchó. Porque yo decía, no, claro, uno se pone, ¿cómo le digo a mi amiga que no? Si siempre he venido haciéndole un favor, porque pues uno lo mira como un favor. Pero no, mire, el Señor es grande y misericordioso. Este año no hubo necesidad, ella no hubo necesidad, no me ocupó, pues gracias a Dios. Esos son testimonios. Dice que cuando viniere, porque nadie está por fuera de las cosas, digamos, de una enfermedad, de una situación económica. Nadie está, se dice, exento, ¿cierto? De cualquier tribulación. Entonces, Él dice que no estará con nosotros. No estará con nosotros. Entonces, me llamarán y no responderé. O sea que el Señor en ese caso, y a veces la gente dice, pero el Señor, ¿por qué no me escucha? Tenemos que preguntarle, Señor, ¿en qué estoy fallando? Ayúdame, dame la sabiduría. Yo a veces le digo, ay, una partecita de la sabiduría de Salomón. Alguien no, pida la sabiduría de Salomón, pida en grande. Y yo decía, una partecita de la sabiduría de Salomón. No, es la sabiduría de Salomón, porque Salomón fue el hombre más sabio. Y el Señor lo usó, ¿no? Por eso el Señor que Dios tuvo. Me buscarán de mañana y no me hallarán. No me hallarán. Sí. Y es bien triste. Eso es lo mismo que cuando uno llama a una persona que uno tenga un favor, necesite un favor,
y llame a una persona y esa persona no puede. A uno le da mucha tristeza, porque uno dice, bueno, ahora, pero nosotros sabemos que no estamos solos, que nosotros tenemos a Dios, que nosotros tenemos un amigo que es el Espíritu Santo. Entonces, ahí. Dios, que nos quede en mente que si nosotros rechazamos la sabiduría que viene de Dios, porque también sabemos que hay sabiduría humana, hay personas que tienen mucho conocimiento y son personas que su mente muy rápida, son muy precisas. Yo diría los científicos. Y a pesar de eso, ellos no, el primer intento no sacan, no. Los científicos tienen que, a veces, el tanteo y el error y el ensayo, hasta que perfeccionan, pero porque también son, ¿qué? Perseverantes. No dejan, y nosotros aquí sí tenemos que aprender de eso, y es perseverar en la palabra, perseverar en el conocimiento de Dios, perseverar en todo aquello que está escrito y que nosotros necesitamos para llevar una verdadera vida cristiana y para caminar con Dios, que es lo más importante, con Dios. En Santiago, miremos ahora Santiago 4, del 4 al 6. ¿Qué nos pide el Señor? ¿Qué requiere el Señor de nosotros? Sí, Santiago 4, del 4 al 6. Esperancita, vamos. ¿Ya? Bueno, lo voy a leer, ¿ya? Sí, ya. Pero esta mayor gracia. Santiago 4, ay, espera, entonces sería que yo me equivoqué. O almas adúlteras, sí. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Santiago 4, sí. Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hasta ahí, amén. Amén. Entonces, ¿qué nos está pidiendo aquí el Señor? Cuando dice, oh almas adúlteras, fidelidad, ¿cierto? Y Él explica ahí por qué. Dice que nosotros no podemos estar en amistad con el mundo. Sí. Exacto, atendiendo a dos señores. Lo mismo que pasa con la riqueza, ¿cierto? Cuando Él nos pide a nosotros, aquí le está diciendo es que tenemos que ser fieles a su palabra, a su presencia. Sí. Y en eso a veces también fallamos. ¿En qué sentido? En que nosotros queremos, y yo lo he visto en personas de otra, ¿cómo se dice? Congregación, que ellos dicen, ay, no, es que voy en la misa, en la cuestión religiosa cuando se muere una persona, cuando fallece. Entonces dice, no, pero es que yo no voy allá, sino que por acompañar a la persona. No, yo en eso, gracias a Dios que también lo superé. Lo superé porque mire que todo, por eso yo digo que el caminar con Dios es un aprendizaje que inicia y termina cuando nosotros ya el Señor decida que debemos partir de este mundo. Siempre estamos aprendiendo. Cada vez aprendemos más y más y yo creo que en esa medida el Señor nos va perfeccionando. Sí. Entonces, no podemos, y esas son las cosas del mundo. O camine, vamos, por lo menos el día
nosotros hacemos reuniones, la asociación de pensionados. Yo soy un poco esquiva, yo por lo menos para San Pedro, yo ya no voy. Para Navidad, yo no voy. Pero de vez en cuando que programan que caminatas o en fin. Una vez sí, como yo no sabía que eso era ¿cómo se llama eso que se montan en una lancha? Eso tiene un nombre. Eso, el tal pontón. Yo no sabía. Pues yo dije, bueno, pontón. Eso ahora es algo turístico. Sí. Yo dije, yo no sé qué es eso, pero yo todo me imaginé. Eso es una furrusca, como decimos en el lenguaje común, vulgar. Bueno, no, eso es de que se suben, eso es música. Música y pues la gente va tomando, bailando. Entonces yo decía, bueno, señor, ya me tocó porque... Ya estaba subida. Sí. Y yo dije quedarme, era como 1 hora en ese bote por allá. Porque yo sí disfruto esos encuentros, porque yo saludo a mis compañeros, porque participo en las actividades. Sí, sí. Entonces, yo dije, ay, pero señor, perdóname, porque realmente estoy como en el bus equivocado. Pero yo dije, no, tengo que averiguar bien en qué consiste, porque para qué ir uno y sentirse mal. Pues yo tampoco, pero que a mí me quede una cerveza, yo ya no me la tomo. Hasta un refajo sí, ¿para qué voy a...? Pero una cerveza no, primero porque ya me tomo una cerveza y eso me altera, puede ser el sistema digestivo. Sí, yo empiezo a sentir como malestar. Bailar menos, yo ya también, eso ya también lo superé. Entonces mira que, sí, porque eso tampoco no fue que Luzmila, no, sí, eso es, y también lo que el Señor, es el crecimiento que el Señor, el obrar en nosotros, Dios. Sí, eso no, así me digan aburrida, sí, porque no dejan de decir, ah, pero es que usted sí es aburrida. Bueno, las personas que ya saben, pues ellos respetan pues la decisión de uno y al menos no se burlan porque a veces se burlan, pero yo digo, eso ya no me incomoda. Ya no me incomoda porque recuerden lo que dice la palabra de Dios, que cuando nos vituperen, se burlen y eso son coronas, o sea, y eso nos ayuda también a crecer, a avanzar. Dice, aquí es cuando dice, o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros, ¿es el espíritu qué? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Es celoso. Sí. Exacto. Entonces, eso debemos nosotros pensar cuando vaya, que estemos como le dijera yo, expuestos a situaciones de esta índole, ¿no? Pensar en las palabras que el Señor nos dice a través, en este momento las estamos recordando, porque yo sé que algunos de ustedes ya la habían leído, pero no sé hasta dónde habían profundizado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da mayor gracia, y es mayor la gracia que recibimos de Dios que la que recibimos de ¿dónde? Del mundo. Puede que la del mundo sea más movida y más alegre, pero esa alegría pasa. Sí, ¿qué pasa con la gente que toma? Al otro día el guayabo es tétrico, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa con la gente que tiene la vida desordenada, mundana? Sí, hay personas que... La depresión, exacto. Por eso dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nos pide también humildad, fidelidad y humildad. En el sentido, porque él habla aquí de soberbia, porque eso es lo que a veces no nos deja avanzar. Y nosotros decimos, no, pero una vez más, eso no tiene nada que ver. Yo tampoco es que vaya ya a desordenarme mucho. Por lo menos yo diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver la música? No, nosotros sabemos que esa música no es de Dios, y más, sí, es una música que trae inclusive mensajes subliminales.
A mí nunca, cuando nosotros, yo lo digo, perdón cuando digo nosotros, yo bailaba, ¿qué tal? Eso de la pollera colorada, ¿qué tal? Y eso es, sí, porque uno tiene que confrontar, el Señor lo confronta. Entonces yo decía, Dios mío, haciéndole ¿qué le estamos ahí haciendo fiesta? Pues al demonio. Nosotros sabemos que esa canción es del demonio y todas las demás, bueno, yo no sé todas las demás, pero por lo general la música del mundo no es de Dios. Para que no sea tan qué, como tan pecadora, pero de todas maneras no es de Dios, no es de Dios. Pero para que nosotros realmente cambiemos, para que nosotros como que respetemos a Dios, digamos, sí, eso no le gusta a Dios, tenemos que estar llenos de humildad. ¿Qué nos falta? Claro, a pesar de que yo llevo ya que como 10, 11, 12 años, yo lucho para que el Señor me haga más mansa y humilde de corazón. Sí. Sobre todo que una de las cosas que es difícil para uno a veces es el enojo. Pero como hay enojos que, eso es como el enojo en el sentido de mal genio, ¿no? No hay es que dejarlo avanzar. Y eso lo he aprendido porque gracias a Dios el Señor puso en mi camino a Juan David y a la empleada. Porque si yo no tuviera con quién confrontar mi comportamiento, yo digo... Cuando viene la prueba es donde uno sabe. Sí. Juancho, por lo menos Juancho no le gusta que yo le hable duro. Al principio, claro, él me alzaba la voz y pues yo le alzaba más la voz. Sí. Entonces después yo ya sé y que no hay necesidad de gritar. La empleada le digo tal cosa ayer o antier le dije, cómprese unas truchas. Después llegó y me dijo que no hay cachama. Llegó y me dijo, no hay cachama. Yo le dije, sí, por mi mente no me pasó, pero así, pero no. Le dije, sí, por mi mente no me pasó ni siquiera cachama, porque a mí la cachama casi no. No. Entonces, dijo, usted me dijo que cachama, así como en voz alta. Le dije, no, señora, pero o sea, dije, bueno, vaya rápido, compre la trucha. Entonces, cuando ella llegó, pues yo dije, eso tampoco tiene por qué darle trascendencia. Cuando ella llegó, yo le abrí la puerta con sonrisa, le dije, con que usted nos quería hacer comer cachama. Fue todo. Ella no dijo nada, ella tampoco, porque, pues yo dije, tampoco a veces uno se enoja sin ninguna necesidad. Sí. No, ella a veces no acepta, pero yo tampoco me pongo ahí, porque, Dios mío, sí. Entonces, tenemos que practicar la humildad. Y claro, cuando nos equivocamos, ¿qué tenemos que? Pedir disculpas. Pedir perdón. Porque uno puede decir, pero, y perdonar de verdad. Yo a ratos digo, bueno, en mi vida no han surgido cosas como como tan trascendentales, o sea, de tanta magnitud, que yo pueda decir, odio a esa persona. La detesto. Me duelen los ojos al verla. No, gracias a Dios. Porque pues yo digo, por lo menos cuando la primera pérdida de vida de mi familia fue un hermano que asesinaron. Fue duro porque cuando es la primera y en el mundo uno se desespera, llora, no se calma. Pero a pesar de eso, yo en mi corazón nunca hubo odio hacia esa persona que él no lo asesinó, pero lo mandó a asesinar. No, yo dije, y yo en medio de mi ignorancia y de mi forma de religiosidad, pues yo le pedí al Señor porque era el papá de Wilfred y de Giovanni. Y usted sabe que los muchachos son vengativos. Y más donde él vivía era por allá en un municipio del Caquetá, Purillo, donde se mueve mucho la violencia. Entonces yo oraba en medio de mi religiosidad para que ellos no fueran a tomar venganza. Ellos estaban jóvenes, sí. Y uno no conoce, pues uno les puede decir, pero uno no conoce realmente lo que hay en el corazón de ellos. Entonces, es como lo más trágico cuando le quitan la vida a una persona. Cuando la persona muere ya
es diferente por cuestiones naturales o bueno, en fin. Pero cuando le quitan la vida, a veces sí se siente como ese, sí, se siente, pero no, ni tampoco cuando se han fallecido mis otras familiares o personas que yo diga, o que al menos, perdón, me pase un pensamiento como feo, ¿no? Pensamiento que a veces le llegan a uno como muy rápidos, inclusive no son ni meditados ni nada, sino que les llegan inmediatamente. Uno dice, Señor, perdóname. Uy, sí, perdóname, Señor. Uy, aléjame porque la mente, como decía una amiga, la mente es peligrosa, es torcida. Y es cierto. Y creo que la palabra de Dios también habla algo sobre la mente. Vamos a mirar qué también requiere el Señor en Josué 1, 8 y 9. Sí, Josué 1, 8 y 9. Sí, bueno, gracias. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Aleluya. Amén. Porque Él nos dice que tenemos que ser fuertes y valientes. Y yo a veces digo, no tanto en lo físico, sino en lo espiritual, en las cosas de Dios, en las cosas de Dios. Entonces, recuerdan que en el Antiguo Testamento el Señor les decía que lo pegaran en las puertas de las casas, que en los postes, la ley, porque de generación en generación tenía que seguir el camino de Dios, los mandamientos en ese caso. Nosotros ahora sabemos que hay unos mandamientos, pero de esos mandamientos se desprende toda la palabra de Dios. Entonces, tenemos, y aquí es donde dice que nunca se apartará de nuestra boca. Amén. Sí. Que sea un lema de nosotros, pedirle al Señor, porque sabemos que nada es con nuestras propias fuerzas. Que nos ayude, que nosotros queremos ser esos voceros, esos instrumentos, sí, que nos ayude, que nos lleve, que nos muestre espacio, que nos abra espacio para nosotros poder llevar las palabras. Yo a veces le digo, Señor, hay una canción que dice que una palabra suya bastará para sanar, y yo digo, una palabra suya bastará para salvar, Señor. Y eso lo tengo muy en cuenta porque yo no puedo evangelizar. Sí, yo no puedo evangelizar en el hospital porque hay unas normas, pero yo sí puedo llevar palabra porque yo tengo en claro qué es evangelizar. Sí, es hablarle a las personas directamente de lo que es la salvación. Y recuerden que la palabra de Dios es viva y eficaz y también es y cortante. ¿Qué quiere decir eso? Que toca a la persona y la hace, por eso llora, por eso reacciona. Entonces yo digo, pero a los enfermos, donde un enfermo en sala de químicos, de quimio, se ponga a llorar, yo creo que no me vuelven a dejar entrar. Entonces yo tengo que saber muy bien qué tipo de oración, pero yo oro con palabra, claro, yo oro con palabra de Dios. Cuando yo puedo ir individualmente, yo sí lo hago, ¿sí? Pero pues no es tampoco como tan formalizado, porque
cuando yo vuelvo, tenía una señora que me dejaron entrar porque yo a veces les digo, yo vengo a visitar, qué persona no tiene familiares, qué persona viene de lejos. Entonces me dejaron entrar, las tienen aislados en el 7º piso. Yo entré y yo le dije, yo vuelvo, porque ella está en un tratamiento largo. Pero a los 8 días no pude volver, yo no sé, amanecí congestionada y mi forma de ir a... Después a los 15 días volví, yo digo, ay Señor, ¿qué está pasando? Porque los jueves que yo tengo que ir al hospital, ¿por qué amanezco? Entonces puede haber también algo espiritual que me está impidiendo. Y especialmente para llevarle la palabra a doña María Lourdes, se llama ella. Entonces, con ella yo podía tener, pero pues yo tampoco puedo en la primera visita que yo vaya, no, yo tengo que ir paulatinamente. Inclusive cuando yo puedo y les digo, ¿tienen Biblia? Y si no la tienen, yo les consigo a veces, les consigo la Biblia, porque pues es también que nosotros, inclusive la pastora o cuando a veces hay personas que las venden económicas, entonces ahí nosotros tenemos, pero para eso tenemos que ser fuertes y valientes, porque a veces nos da temor, nos da pena, ¿cierto? Ay no, pero ¿qué irán a decir de mí? Eso se van a reír. Se van a burlar, me van a estigmatizar, me van a señalar. Pero nos tenemos que exponer a eso, porque de lo contrario no estamos cumpliendo con la palabra de Dios. O preguntarles, oramos, y no nos dé pena, porque eso serían como los creyentes de ¿qué? De baja, ay, ¿cómo se llama? Darnos pena que somos cristianos. Ay, como hay una palabra que dice que de bajo perfil. Si a nosotros todavía nos da pena que nuestro grupo de referencia, colegio, trabajo, universidad, pensionados, bueno, llámese como se llame, que se den cuenta que Luzmila, que Esperanza, que Luis Humberto, bueno, Miguel Ángel, que somos cristianos y nos dé todavía pena, sí, por favor, reflexionen y pídanle mucho al Señor esa fuerza, esa fortaleza y esa valentía. Sí, y esa valentía. Yo a veces, uno no tiene que ubicarse solamente en sus zapatos, uno también tiene que mirar. Yo sé que Luis Humberto por su trabajo a veces tiene que participar en actividades, pero el Señor sabe que él no va a tener un comportamiento igual al resto de personas que no tienen, así como dice, el sello del Espíritu Santo. Lo mismo en el caso de Miguel Ángel. Sí. Esperancita, que tienen un trabajo, están en unos grupos definidos. Yo sí les pido de corazón, porque eso es lo que el Señor pone en mi mente, es que tenemos que reflexionar y tenemos que pedirle al Señor, porque Él dice que si nosotros nos avergonzamos, ¿qué pasa? Él también, sí. Entonces, por favor, si nosotros estamos luchando, si nosotros estamos trabajando, si nosotros nos estamos esforzando por la salvación, tenemos que realmente retomar, decirle al Señor, primero pedirle perdón y que nos ayude, porque siempre no es con nuestras fuerzas, es con la ayuda de Dios. Exacto. Entonces, ese es un llamado que el Señor hoy hace a nuestra congregación, porque tenemos que definirnos, ¿somos de aquí o somos de allá? Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo digo que constantemente. Pero hoy el Señor ha traído esta palabra. También que dice, que nos trae que si nosotros estamos llevando su palabra, que si nosotros la meditamos, que Él traerá para nosotros ¿qué? Prosperidad en todo lo que hagamos. Sí,
Pero aquí también hay unas situaciones que nosotros no sabemos esperar. Nosotros somos impacientes y queremos que las cosas se den. Sí. Entonces, ahí es que perseverar, pedirle, darle gracias a Dios, inclusive darle gracias a Dios antes de recibir el favor. Sí. Gracias, Señor. Yo sé que esto se va a hacer una realidad en mi vida. Ayúdame a que sea perseverante, ¿no? No cosas que y uno a veces falla en la fe, como decía Esperancita, porque uno a veces piensa que como por la mañana uno se encomienda, uno dice, Señor, guarda mis pasos, guárdame de todo mal, mi entrada, mi salida, de hoy y para siempre. Entonces uno como que se olvida del Señor. Como ya se puso en las manos, no, hay que seguir. Porque recuerde que nosotros siempre debemos invitar al Espíritu Santo porque es el que mora en nosotros. Entonces no podemos dejarlo a un lado. Y era un error que yo tal vez cometía, que yo pensaba que la oración de la mañana y ya con eso como que no. El Señor llama es a permanecer siempre en, digamos, en su presencia, en la presencia activa. A veces no podemos como hablar en ciertas, pero pues uno dice, Espíritu Santo, yo a veces verbalmente, o si puedo, un balbuceo de Espíritu Santo, situaciones que nos pueden afectar. Entonces, invocar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que Él intercede por nosotros. Bueno, entonces, ese esforzarnos y ser valientes y no desmayar, o sea, perseverar. Es que el Señor no me escucha, es que el Señor no me quiere, es que el Señor no está conmigo. No. Recuerden que el tiempo del Señor es perfecto porque Él todo lo que hace es perfecto. Y los tiempos nuestros no son los tiempos de Dios. Entonces ahí la paciencia. Tenemos que saber esperar y perseverar. Vamos a mirar Amós. A mí me llamó mucho la atención porque esto tiene que ver con la justicia. Amós 5:15. Amós. Él es un profeta, creo que de los menores. Dice que es uno de los más antiguos. Amós 1:15. ¿Qué nos dice Amós 1? Y su rey irá en cautiverio. No, perdón, 5:15, qué pena, perdón. Sí, 5:15. Aborrecer el... Léalo. Aborrecer el mal y amar el bien, y establecer la justicia en juicio. San Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Amén. Entonces, ¿qué nos dicen aquí? Que tenemos que aborrecer el mal por completo. Y Miguel Ángel me corregirá porque ustedes tienen una ética. Es que había un decir que el mejor abogado era el que eximía o el que sacaba al, ¿cómo se llama? A la persona, ¿al qué? Sí, al procesado en limpio, así haya hecho lo que haya hecho. Entonces, yo decía, Señor, la profesión para un cristiano, de verdad, pues tiene que estar como muy ligado, porque yo he entendido es que no es que lo eximan, pero sí que la pena se le minimice. Y por eso yo digo, ahora, ¿qué dice la academia? Yo dije, allá Miguelito nos puede ayudar porque usted es un estudiante de Derecho. ¿Qué dice la academia? Porque como también unas cosas son unas son las de Dios y otras son las del mundo. Entonces, yo decía que lo correcto es, claro, tiene que pagar. Sí. Pero es minimizarle
el tiempo, porque estaría actuando en contra de la voluntad de Dios. Sí. Porque cómo se le va cuando la palabra de Dios dice, no recuerdo en qué parte, que dice que si al impío se le, como dice, se le exalta y al creyente, no recuerdo los términos precisos, y al creyente se le condena. Entonces es casi lo mismo, ¿no? Porque, claro, y en ese tiempo era la justicia, porque la justicia, ¿qué es lo que debe llevar a eso? A un juicio, pero un juicio imparcial, imparcial. Y ahí es, y nosotros vemos con la situación que vive el país, sin profundizar. Terrible, terrible, pero yo también tengo el concepto, no sé si estoy errada, es que la justicia puede ser buena, las leyes pueden ser buenas, pero el problema es de las personas que hacen que se cumpla la justicia. Y ahí vienen los principios, ahí vienen los valores y ahí viene la fe. Porque yo digo, si realmente para una persona cristiana, realmente, entonces, sí, y eso han habido casos bien serios en que llegan hasta asesinar a un abogado, o muchos sí, llegan a asesinarlos, a perseguirlos, bueno, a hacer toda una serie de maldades, porque no lo eximió cuando era un criminal de tiempo completo. Y ahora que se manejan bandas y que se maneja a nivel de todo. Sí, entonces, en eso hay que reflexionar porque también nos llama a nosotros a ser rectos. La justicia nos lleva a una rectitud. No podemos, la palabra de Dios no la podemos aplicar aquí en mi casa y resulta que cuando yo me voy a otro espacio, entonces no hay palabra. Me dejo involucrar en el medio en el cual yo tengo que actuar. Entonces, yo no puedo dejar en el caso de los que tienen mando, en mi casa, porque como mis hijos, mi esposa es creyente, pero resulta que allá en mi trabajo yo sí puedo gritar a mis subalternos, yo sí puedo decirles palabras que no van en contra, entonces, no, eso no es justo. Eso no es justo ante los ojos de Dios. Y dice que si nosotros somos rectos delante de Dios, somos rectos delante de los hombres. La posición nuestra no es cambiante, no. La posición nuestra tiene que ser de rectitud. Tiene que ser de rectitud. Entonces, tenemos que obrar siempre en justicia y no en justicia de hombres, porque nosotros tenemos que saber cuál es la justicia de Dios. No la justicia del Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. No, porque el Señor ya esa parte la mejoró. Entonces lo que nosotros tenemos es que obrar conforme a esta palabra que la tenemos escrita en un libro llamado Biblia. Que a veces no la cargamos porque la tenemos en los celulares o yo la transcribí aquí, pero de todas maneras es la palabra de Dios. Exacto. Que sean los frutos del Espíritu Santo, que es lo que... Y terminamos, porque dejé de último el amor. Vamos a mirar. Dice, lo voy a leer, Proverbios 8:17. Aunque nosotros sabemos que ¿quién es el evangelista que habla del amor? Juan. Casi en todo
Su trayectoria, sí. Y en las cartas, primera, segunda y tercera, creo que son 3. Él en Proverbios dice, yo amo, esto me cuestionó, yo amo a los que me aman. ¿Por qué? Porque hay inclusive personas creyentes, yo no hablo de esta, hablo de personas de otras congregaciones, que decían que Dios ama a todos como creación, sí. Pero es que aquí dice, yo amo a los que me aman. Hay, digamos, esa relación directa. Hay ese amor recíproco. Inclusive entré una vez como en discusión con una persona de esta, no en discusión, pero sí como cuando dije no, porque me dijo que el amor de Dios era incondicional. Yo le dije no, Dios requiere de nosotros para que haya un verdadero amor, porque es que nosotros no podemos irle a decir a las personas pecadoras, pues Dios las ama siempre y cuando, aquí como dice, y me hallan los que temprano me buscan. Si vamos a Él, formamos parte de ese amor de Dios. Sí. Entonces, para que nosotros también, porque a veces en nuestro discernir o en nuestra, cuando hablamos de Dios, les decimos a las demás personas, claro, como creación, a veces dice, ay, pero es que todos somos hijos de Dios. Esa es otra, yo les digo, no, todos no somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Entonces, y si van más allá, entonces me documento en la palabra. Sí, porque yo tampoco no es lo que Luzmila diga, no, es lo que dice la palabra, es lo que dice la palabra. Entonces, aquí se puede interpretar en los que me hallan, los que temprano me buscan, puede ser, y es algo que tiene como una lógica, es que nosotros tan pronto abrimos nuestros ojos, lo primero que tenemos que dar es gracias a Dios. Claro, empezar como esa dinámica, esa relación de comunión con Él, con el Señor. Pero también aquí dice, es de las personas que no conocen de Dios, no que dejemos para después, despuesito, no, todavía no. Y más una expresión que yo en algunos casos en mi familia sí la he corregido. Chuchito, Diosito. Yo le digo, no, Diosito no. No podemos, Dios. Chuchito, menos, sí, que fue. Sí. Entonces, mire, son cosas simples para la gente que no entiende, que no conoce la palabra, pero para nosotros es grande. Porque ahí es cuando nosotros decimos que nosotros tenemos que ser celosos de la palabra de Dios, respetuosos de la palabra de Dios, amantes de la palabra de Dios. Sí. Dejen este llamado de Dios, porque Él nos ama. Y nosotros estamos aquí porque amamos a Dios. ¿Que tenemos que mejorar? Claro que sí. Tenemos mucho que aprender, mucho que recibir y mucho que dar. Sí. Recuerda, nosotros aprendemos del Señor, aprendemos a través de los medios que Él nos coloca, que Él nos, en las circunstancias, en fin, en el tiempo, en el espacio. Pero no nos podemos quedar con eso. Yo me ponía a pensar, eso es como una persona que come y come y come. ¿Se vuelve qué? Gorda, obesa, y se convierte en glotona. Y dicen que un pecado es la glotonería. Entonces tenemos que relacionar como esas cosas de la vida cotidiana con nuestra vida espiritual como hijos de Dios. Exacto, y aplicarlas a nuestra vida. Y el amor, junto con otros, es la base de todo. ¿Recuerdan cuando el Señor dice, porque Dios es amor? Hay otra que dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta, sí, el amor de Dios. Entonces, el mensaje de hoy es muy sencillo, pero muy claro, muy claro. El Señor puso en mi entender, en mi poco entender,
que hoy reflexionáramos acerca de esto. Entonces nos vamos a levantar, vamos a orar para que el Señor nos fortalezca, para que el Señor nos llene con su palabra, con su presencia, con su amor. Padre Santo, Padre misericordioso, te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios de poder, Señor, porque tú haces posible las cosas cuando nosotros caminamos contigo, Señor. Porque queremos más de ti, Señor. Queremos un espíritu nuevo y un corazón nuevo, Señor, para hacer tu voluntad. Para que cada palabra que tú nos digas, Señor, que tú traigas, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón, se cumpla, Señor, según tu voluntad, Padre Santo. Te lo pedimos de corazón, Señor, porque queremos estar atentos, Señor, que nuestra atención en ti sea prioritaria, Señor. Así como la sabiduría, Señor, que necesitamos, Padre Santo, para que nosotros haya un temor, no solamente reverente, Padre Santo, sino un temor de verdad por las cosas tuyas, Señor, por tu presencia, por tu Santo Espíritu, Señor. Hoy clamamos a ti, Señor. Hoy te pedimos de corazón, Señor. Hoy queremos, Señor, más de ti, Señor. Hoy queremos ser esos seres espirituales, llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Que el río de tu Espíritu fluya en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, porque no queremos ser rechazados. No, Señor. Queremos todo lo tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú conoces lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre Santo. Clamamos a ti. Enséñanos a clamar, Señor. A que nuestra oración se convierta en un clamor de acuerdo a la necesidad, Señor. Pero queremos más de ti, Señor. Queremos llenarnos más de ti, ser transformados y renovados, Señor, mediante la fidelidad, Señor, mediante la humildad, Padre Santo, mediante esa fuerza que tú nos das, porque tú eres nuestra fortaleza. Así está escrito, Señor. Y también nos llama a ser valientes, Señor. Por eso te pedimos, Señor, esa fuerza y ese valor para caminar contigo todos los días, Señor, en todo momento, Señor. Que nuestra meta sea siempre tu palabra, tu presencia, tu camino, Señor. Hoy te decimos, somos tuyos, Señor, en cuerpo, en alma, en espíritu, en mente y en corazón. Ayúdanos, Señor, a ser justos, Señor, en todo el quehacer de nuestra vida, Señor. Nuestra vida secular, pero especialmente nuestra vida cristiana. Pero es que, como decíamos, no podemos ser unos delante de ti y otros fuera de ti no, delante de los hombres, Señor. Por eso pedimos, Señor, que tu justicia sea derramada, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestros gobiernos, Señor. Hoy pedimos justicia, la justicia divina, que es la que reina, Señor. Que tú creas un corazón nuevo y un espíritu nuevo en todos los colombianos, Señor. Hoy clamamos, Señor, por una Colombia nueva, una Colombia que te necesita, Señor, una Colombia que doble rodillas delante de ti, Señor, una Colombia que te ame, Señor, así como nosotros queremos amarte, Señor. Te lo pedimos de corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oramos por los diezmos, por las ofrendas, Señor. ¿Quiénita quieren colaborarme con oración para los? Que tengamos abundancia en nuestras casas, que haya abundancia en nuestras casas, que somos obedientes a ti, Señor, trayendo las ofrendas, el diezmo, Señor, yo a ti, porque es a ti, Señor, tu nombre te pertenece. Gracias, Padre del cielo, gracias, Padre Santo. Llénanos de ti, llénanos de tu unción, llénanos de tu gloria, llénanos de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza. Colocamos esta semana que viene en tus manos
que seas tú a través de tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, que seas tú llenándonos, Señor, cada día más y más de ti, Señor. Bendice, Señor, nuestra salida, nuestra entrada, Señor. Bendice nuestros pensamientos, Señor. Bendice nuestra economía, Señor. Bendice nuestros cuerpos en sanidad, Señor, porque escrito está que por tu llaga fuimos sanados, Señor. Y queremos milagros de sanidad en esta semana, Señor. Necesitamos, Señor. Necesitamos esa medicina tuya, Señor, porque solo tú puedes sanarnos, Señor. Y tu palabra es medicina, Señor. Dice que no solo para nuestros huesos y para nuestro cuerpo, Señor, para nuestra alma y para nuestro espíritu. Señor, colocamos también situaciones particulares que tengamos, Señor, en cada corazón, Señor, para que tengamos respuesta en la medida en que te busquemos de corazón. Dios poderoso, Dios glorioso. Gracias. No tenemos sino palabras de agradecimiento, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir contigo, Señor. A vencer todo obstáculo, Señor, que se presente en nuestro diario vivir, Señor. Porque solo tú puedes. No nos sueltes de tu mano, Señor. Aléjanos de toda tentación, de todo pecado. Y no quites de nosotros la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, de corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Nos vemos la otra semana. Sí, Dios quiere. Gracias. Bueno. ¿No hay sobres? No, echamos la bien. Me duelen los patillas. Oye, y gracias por la lluvia. No le dimos gracias al Señor por la lluvia. Bueno, al Señor por la lluvia, porque la necesitábamos. Necesitábamos que refrescara.